Hola, hola mis futuros traders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, de un curso completo acerca de soportes y resistencias en la serie educativa de Forex. Soy Sultan por acá, fundador de Trading 251. Y hoy van a aprender cómo realmente los traders avanzados dominan el tema de soportes y resistencias. Voy a explicar todo desde lo más básico hasta puntos avanzados, así que independientemente de que sepas qué son los soportes y resistencias, seguramente en este video habrán tips muy interesantes para ti, y si eres un completo principiante pues aprenderás todo lo que necesitas saber de ellos. Así que bien, traders, hay dos etapas de este video. La primera, la parte teórica, donde vas a entender qué son soportes y resistencias, y donde vas a aprender cuáles son las reglas que se deben cumplir para que oficialmente lo consideres o consideres esa zona de mercado como un soporte o una resistencia. La segunda etapa va a ser la parte práctica, donde nos vamos a venir acá al mercado y voy a dar ejemplos. Para los que se preguntan, ya esto está marcado acá porque acabo de hacer un video completo de 30 minutos y lamentablemente el audio estaba malo, así que lo estoy haciendo de nuevo por ti, para que tú aprendas. Así que por favor no olvides suscribirte, darle like y compártelo si te llega a gustar el video, tanto esta serie educativa que estoy creando, así como las series de análisis, así como la serie de resultados y entradas en mi propia cuenta real. Si no has visto los demás videos, te invito a que los veas. Aquí habrá todo lo que necesitas para poder ser un trader rentable, así que suscríbete, dale like y comencemos. Bueno, traders, primero entendamos qué son los soportes y las resistencias, ¿ok? Soporte, resistencia. Imaginémonos una casa o un apartamento. Cada casa o cada apartamento tiene un techo y un piso. Pues el piso se llama soporte, lo voy a colocar como SOP. Y el techo llamamos a lo que es resistencia, ¿ok? Resistencia, perdón. Entonces, la resistencia es simplemente el techo o el techo que se crea de un precio. Es decir, es una zona donde el precio sube y cuando llega a este punto tiende a bajar. Tiende, no es una regla fija, no baja, nada es obligado en el mercado. Trabajamos siempre en base a probabilidades. Tiende a bajar. En cambio, el soporte es una zona que cuando el precio está cayendo tiende a rebotar y a subir. Tiende, repito la palabra porque es importante de entender y de contextualizar esta palabra. No significa de que siempre ocurra lo mismo. Nada de lo que tú aprendes en Forex, ni siquiera la mejor estrategia, te asegura algo. Lo que te va a dar es una probabilidad. Okay, lo que son seguras son las ganancias, pero a mediano y a largo plazo, ni siquiera a corto plazo. Porque tú puedes tener la mejor estrategia, tú puedes entender perfectamente soportes y resistencias, pero no siempre se va a cumplir porque el mercado siempre es cambiante. Así que es importante que entendamos este contexto. Así que ya sabemos, resistencia es un techo. Es donde simplemente el precio alcanza un punto o una zona en el gráfico y rebota. ¿Ok? Soporte es un piso. Es donde el precio toca y rebota hacia el alza. Ahora vamos a hablar de cómo definir un soporte o una resistencia. Perfecto, ya nosotros sabemos que esto es una resistencia y esto es un soporte. Pero en realidad, ¿cómo las ubicamos? ¿O cuál es la regla para que realmente confirmemos de que esto es un soporte válido o una resistencia válida? Pues fíjense, existe una regla de 2 o más, que yo la llamo de 2 o más, que es una confirmación. Cuando tú tienes una zona, un techo, tú lo consideras cuando toca 2 o más veces este punto. Es decir, si el precio normalmente solo subió una vez y rebotó hacia la baja, este punto único no lo considero como una resistencia todavía. Porque simplemente el precio pudo descansar alrededor de esta zona porque tenía mucho tiempo subiendo, toma un descanso y luego sigue subiendo. No pasa nada, y aquí nunca hubo una resistencia y perdiste de seguir comprando y de que el precio siga subiendo. Ahora, ¿cuándo realmente se vuelve resistencia? Es cuando toca este punto 2 o más veces. Es decir, si ya el precio volvió para acá y bajó, dándome un segundo punto, un segundo rebote, ya es oficialmente una resistencia. Se traza una resistencia. ¿Qué pasa si tocan más veces? 3, 4, 5, pues es mejor aún. ¿Qué pasa?
Mientras más confirmaciones tengamos de un precio o de una zona de precio, más segura o más estable o más confiable se vuelve esa zona. Pues no es lo mismo 2 confirmaciones que 6. Ya hay un patrón repetitivo, y mientras más repetitivo sea ese patrón, es mejor para nosotros como traders porque nos da una mayor probabilidad de éxito. Si yo te digo a ti, hey fulanito, Pedro Pérez, acabo de comerme 5 kilos o 5 hamburguesas en una sentada. Bueno, quizás tú confiarías de que es posible, pero si tú me ves que lo hago 10 veces, y no sé por qué se me ocurrió hamburguesa, quizás porque tengo hambre mientras les hago este video, así que asegúrate de darle like y suscríbete para que yo siga haciéndolo en vez de ir a hacerme una hamburguesa. Pero si ya tú me ves haciendo algo repetitivo, tendrías más confianza en mí, ¿cierto? Si yo te digo, hey, soy un trader rentable y te demuestro que he sido rentable durante un año, vas a tener más confianza en mí si te digo que soy rentable durante un solo mes. Lo mismo ocurre cuando hay un rechazo en esta zona. Si hay 2 rechazos, está bien, ya oficialmente tenemos una resistencia. Pero si hay 6 rechazos, se vuelve mucho más confiable. Por lo tanto, se vuelve más estable, y así como tú confías en ese punto, los demás traders también confían en este punto, porque todos vemos lo mismo frente a un gráfico. Lo mismo aplica para el soporte. Si tenemos simplemente un punto de rechazo, esto todavía no es soporte, pero ya cuando tengamos 2 puntos o más, ya se vuelve oficialmente un soporte alrededor de esta zona, porque ya tenemos un patrón establecido dentro de un gráfico que nos demuestra que cada vez que el precio llega a esta zona, cae, y cada vez que el precio llega a esta zona, sube. Resistencia, el precio toca techo y baja. Soporte, el precio toca piso y sube. Simple pero efectivo, no es nada del otro mundo, traders. Lo importante es aprender a identificar esto basándonos en nuestras reglas de trading. Existen 2 tipos de soportes como tal, y existen 2 tipos de resistencia, o 2 clases mejor dicho, porque en realidad es el mismo, solo que pueden ocurrir 2 variables. Voy a empezar por la primera, la resistencia. La resistencia existe esta que acabamos de ver, cada vez que el precio baja, sube, y son zonas amplias. Fíjense que son zonas amplias. Esta es mi resistencia y acá esto es una zona amplia de soporte. El precio está rebotando entre este soporte y esta resistencia, fíjense. Pero ahora existen zonas un poco más centradas, ¿ok? Que no son retrocesos como tal, sino zonas de concentración, que sería algo así dentro de la resistencia. El precio sube, pero en vez de bajar se queda acá, se queda lateralizado aquí. Y esta lateralización que queda acá, es una resistencia, porque a pesar de que la distancia es muy corta, igual está rebotando en varios puntos de este gráfico. Así el rebote no sea grande como este, pero de igual manera está rebotando, está consolidado. Acá hay pullback y luego se vuelve una consolidación. Acá se consolida de una sola vez. Esto igual sigue siendo una resistencia. Acá tenemos ahora la tendencia negativa. Tenemos una tendencia normal, un movimiento normal que tiene un soporte definido, bien claro, donde el precio hace su retroceso y luego toca este soporte. Hace su retroceso y luego toca este soporte. Pero está el otro escenario, que es que el precio baja y se mantiene acá, con poca distancia, pero respeta este soporte hasta que lo termina rompiendo. ¿Ok? Hasta que lo termina rompiendo. Pero esto, mientras dure, también es un soporte. Entonces tenemos un soporte normal y tenemos un soporte consolidado. Incluso esto es resistencia también. Y esto acá es resistencia. Siempre, todos los techos son resistencia y todos los pisos son soportes. Ya tenemos este punto, creo que es sumamente claro. Tenemos la regla de 2 o más. Siempre recuerden esta regla. Si les cuesta o para que no se les olvide, si son nuevos, siempre colocan la regla 2 o más. Porque ¿qué pasa? Si te fijas en uno solo, una tendencia es así, una tendencia alcista es así. Entonces, si tú consideras en una tendencia alcista que estos son soportes, una tendencia alcista, esto no es un soporte. ¿Por qué no es un soporte? Porque solo llegó el punto una vez.
Esto tampoco es soporte porque solo hubo una vez que el precio rebotó y luego continúa al alza. Entonces terminas perdiendo o desaprovechando esta oportunidad alcista porque piensas que esto es una resistencia. Ahora, ¿qué pasa? Si el precio está subiendo y de repente llega y crea esto, ya aquí sí hay una resistencia. ¿Por qué? Porque aplica la regla de 2 o más. Ya tenemos 1, 2, 3 en este caso. En cambio acá hay 1. Entonces acá no aplica la regla. De misma manera es una tendencia negativa. Recuerda que para el próximo video también estaré subiendo lo que es el curso de tendencias. Cómo ubicar una tendencia y cómo asegurarnos de que estamos en una tendencia. También tiene sus reglas. Entonces, lo mismo aplica para una negativa. Estos, señores, no son soportes. Esto no es un soporte, esto no es un soporte. Cada punto mínimo no es un soporte. ¿Por qué? Porque ocurrió una sola vez. ¿Ok? Recuerden que nada en el mercado solo sube o nada solo baja. Todo lo que sube tiene que bajar un poquito y todo lo que baja tiene que subir un poquito. Entonces, esto siempre ocurre así. Mientras que no tengamos 2 puntos en esta zona, no es soporte. Es simplemente una zona de descanso. El precio se devuelve un poquito y luego continúa. Se vuelve un poquito y luego continúa bajando. Esto es lo que es una tendencia. Siempre la regla de 2 o más. No me canso de decirlo. Y mientras más sea mejor. Ahora bien, traders, ya que tenemos el concepto teórico muy claro y creo que mejor no lo puedo explicar, vamos ahora al gráfico. Comenzamos de una vez por el euro dólar y vamos a ubicar zonas de resistencia. Es más, voy a limpiar este gráfico por completo. Voy a limpiar los gráficos por completo para ubicar las zonas juntas. Recuerden darle like, recuerden suscribirse, recuerden compartir este video. Espero les guste y vamos a ir creciendo esta comunidad porque les prometo que va a ser sumamente interesante. Bien, traders, vamos a buscar un soporte en esta zona y acá claramente tenemos uno. Fíjense, este último que se está creando acá. ¿Por qué? Fíjense cuántos rechazos tenemos. El primero, este. Luego tenemos el segundo. El precio volvió a intentar caer acá, rebotó. Y ahora tenemos lo que posiblemente pudiera ser el tercero. Entonces acá tengo una zona de soporte. Fíjense acá. Esto también es una zona de soporte. Ahora, Sultán, ¿por qué esto es una zona de soporte? Porque fíjense que no fue lo mismo que esto. Ok, no fue lo mismo que esto. El precio acá duró un poquito lateralizado. Fíjense que el precio intentó caer acá, rebotó. El precio intentó volver a caer acá y volvió a rebotar. Tenemos mínimo 2 puntos de rechazo hasta que por fin el precio terminó subiendo. En cambio acá no hubo soporte porque acá fue un solo rechazo. Fíjense que fue una sola zona y el precio terminó cayendo hasta tocar acá, que sí hubo soporte. ¿Por qué? Porque hubo un rechazo, 2 rechazos si metemos esta vela y 3 rechazos hasta que por fin terminó subiendo. ¿Ok? Aunque yo consideraría realmente 2 rechazos como tal, este el primero y este como el segundo que engloba estos 2 movimientos. Pero ya hubo 2, entonces si hay 2 rechazos es un soporte. Esto es algo importante de considerar. Vamos a buscar otro gráfico para cambiar un poquito el gráfico. Fíjense por qué yo no tomaría esto ya como un soporte válido. Porque no respetó esta zona. Si yo coloco mi soporte acá y digo perfecto, acá tengo esta zona de precio que el mercado lo rechazó. Acá tengo esta zona de precio que el mercado rechazó, pero cuando me vengo para acá, a pesar de que el mercado se volvió y me pueden decir que es una falsa entrada, ya igual violó esta zona. Y al mercado violar una zona, así sea una de todas, ya este soporte se vuelve un poco confiable o menos confiable porque ya atravesó la zona. Y lo último que queremos es que nos atraviese la zona y que nos saque por stop loss. No queremos eso. Entonces esto no es válido. Vamos a ver si este mercado me presenta algún soporte válido. Y normalmente fíjense que este soporte estuvo acá. Miren, esto es una buena zona, una zona muy interesante. Toda esta zona. Fíjense que aquí hubo un soporte completo. La zona comenzó acá, primer rebote. Acá no había soporte todavía. Esto simplemente fue un rebote. Al igual que acá no había soporte, fíjense. El precio rebotó un poquito más arriba, pero cayó más. Ahora cayó acá, no es soporte todavía. En lo que cayó aquí de nuevo
y confirmó en la misma zona el rebote, ya esto oficialmente a partir de este punto es un soporte. Luego volvió a hacer lo mismo aquí 3 veces, luego acá 4 veces, a pesar de que también se lateralizó. Venimos para acá 5 veces, volvió a rebotar en la misma zona. 6 veces volvió a rebotar en la misma zona. 7, 8, 9, 10, hasta que por fin, señores, rompió la zona después de la 10ª vez. Y a pesar de todo, volvió de nuevo a esta zona, pero claro, ya aquí se vuelve menos confiable. Y fíjense que al romper la zona se volvió menos confiable. Ok, ya dentro de poco terminó cayendo el precio, a pesar de que acá también rebotó, pero ya deja de ser confiable. Mientras que mantuvo estructura, duró, fíjense, muchísimo tiempo. Pero cuando llegó y rompió esta estructura, no duró prácticamente nada y el precio ya cambió. Esto es lo importante, la regla de 2 o más. Y ya cuando se viola una de estas reglas, o cuando se viola la regla como tal, se viola la estructura, así como el mercado lo hizo acá, deja de ser confiable. En este punto dejo de confiar en esta estructura. Último ejemplo y nos vamos para resistencia. Fíjense que acá hay una estructura de soporte, pero a la vez impactó desde este punto. Pero ¿qué pasa? Este punto no fue un punto como tal, sino fue una estructura, una zona. Entonces fíjate que acá rebotó una vez, luego acá rebotó la segunda, ok. Fíjense, cayó, rebotó una vez, cayó, rebotó segunda vez, cayó, rebotó la tercera y cayó, rebotó la cuarta. No fueron en un mismo precio, pero por eso se llaman zonas de soporte. El mercado respetó esta zona a pesar de que hubo un poquito no estuvieron a la par todas, pero todas estaban en la misma zona. ¿Y qué pasa acá más adelante? Respetó alrededor de la misma zona. Fíjense, tenemos un rechazo, tenemos el segundo rechazo y ahora tenemos este tercero y ahora está lateralizado el precio. Entonces fíjense acá, 2 o más, esto se volvió soporte. Yo no considero o no tomaría una venta en esta zona porque podría rebotar en esta o en esta que está acá, que está manteniéndose. Fíjense que si alejamos el gráfico está muy cerca de la misma zona, entonces no haría nada. Creo que ya con esto quedó claro lo del soporte. Ahora sí vamos a trazar lo que es una resistencia y ubicar resistencias dentro del gráfico. Quiero buscar una interesante, algo que se vea bien clara. Acá el gráfico no me muestra resistencias sumamente claras. Claro, esto es una resistencia, pero quiero mostrarles algo un poco más. Fíjense acá. Acá hubo este punto, se lateralizó, que aplica para el ejemplo 2, uno de los ejemplos. Recuerdan que les dije en cuanto a la consecución de la tendencia o del precio, que a veces puede bajar, se lateraliza y crea resistencias y soportes. ¿Okay? Bueno, la línea está malísima. Entonces puede caer y comienza a crear resistencias y soportes, o puede subir y comienza a crear esta zona delgada acá. Entonces lo mismo ocurrió acá, bajó un poquito, el precio subió y se lateralizó acá creándome una resistencia. El precio nunca logró superar esta zona. El precio subió y se lateralizó acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos el primer rechazo, luego tenemos el segundo rechazo acá, cayó el precio y cuando intentó volver la tercera vez alrededor de la misma zona, volvió a rechazar. Esto no fue casualidad que el precio rebote justo alrededor de esta zona. Okay, el precio tomó esto como una zona importante de resistencia. Lo mismo pudiera considerarse esta, porque acá fíjense que el precio se lateralizó, como este ejemplo que está acá. El mercado subió, rechazó esta primera y luego estuvo rechazando toda esta zona continua acá, creando una resistencia que terminó llevando el precio hacia abajo. Pero vamos a buscar otro gráfico. Bueno, fíjense acá, esto es un desastre. Estos son los gráficos que no podemos ubicar un soporte y una resistencia. El soporte que podríamos ubicar, que de hecho ya yo lo había ubicado, es este. Porque ok, acá tenemos una zona clara.
un punto, 2 puntos, 2 confirmaciones, ya están confirmadas y el precio rebotó al alza, perfecto, ya esto es un rebote. Pero imagínense que ustedes tomen este soporte de acá. Aquí no habría soporte porque miren, acá el precio ni siquiera llega, aquí el precio traspasa, entonces esto es una zona errática. Acá no hay ni resistencia ni soportes. Igual acá, si ustedes trazan esta resistencia, el precio la termina violando acá, el precio, fíjense, la terminó violando acá también, entonces no respeta la zona. Máximo sería esta, pero a pesar de todo el mercado está errático. Este es un tipo de mercados en el que ni siquiera queremos trazar nada, ni tendencia, ni soporte, ni resistencia. Es simplemente mejor alejarnos y ya está. Fíjense acá tenemos una zona de soporte que ya fue violada, así que ya no la respetamos de igual manera. Acá teníamos una resistencia, fíjense que yo hice una entrada. ¿Por qué? Porque acá teníamos una resistencia clara, teníamos el primer punto, teníamos el segundo punto y luego la tendencia rompió, pero esto era una zona porque habían 2 o más puntos, incluso podríamos considerar esta, pero repito, fueron 2 o más puntos dentro de la misma zona. Buscamos otra. Fíjense acá, teníamos esta zona de resistencia aquí, hasta que por fin el mercado terminó superando este precio. Tenemos esta zona, teníamos esta zona, hasta que por fin el precio terminó rebotando. Y acá tenemos igualmente, fíjense, un soporte dentro de la misma zona. Resistencias, fíjense cómo tenemos resistencias acá, ok, y cómo se van creando. Esto fue una pérdida, esta entrada fue pérdida. Fíjense cómo teníamos acá una resistencia, ok, una resistencia acá. Pensé que el precio, a rechazar esta zona, el precio iba a caer. Fíjense que llegó cerca de mi take profit, pero luego se devolvió y continuó la superación original de esta tendencia. Pero por este tiempo, esto fue una resistencia y esto fue un soporte. Regla de soportes y resistencias básicas. Soporte se vuelve resistencia y resistencia se vuelve soporte. Si nosotros tenemos una tendencia alcista donde se crea un soporte, una resistencia, esta resistencia se vuelve soporte. No sé qué escribe aquí. Esta resistencia se vuelve soporte. El precio en lo que la supere termina cayendo y luego subiendo. Y esta se vuelve ahora soporte. Esta resistencia, cuando la supere, se vuelve soporte, y lo que es soporte se vuelve resistencia. Lo que es soporte, cuando ya traspasa la zona, se vuelve resistencia, se vuelve techo. Entonces lo que pasa a ser un soporte porque era un piso, pasa a ser techo cuando el precio se quiera devolver. Entonces el piso se vuelve techo y el techo se vuelve piso. Fíjense acá, lo que era una resistencia, vamos a buscar un ejemplo más claro. Lo que era una resistencia acá, esto era una resistencia, se volvió soporte. Esto era resistencia, era un techo, se volvió un piso para el mercado. Esto posiblemente, que es un techo, posiblemente se vuelva un piso. No sabemos, hay que ver qué tal actúa. Pero la primera vez no lo podemos considerar. Entonces, esto es simplemente, señores, el curso de soporte y resistencia. Si cumple con 2 o más puntos de rechazo dentro del gráfico, se vuelve oficialmente un soporte o una resistencia. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, no olviden darle like. Abajo les dejo el enlace para que aperturen una cuenta si quieren practicar o si quieren depositar en una cuenta real con el broker que yo opero. También se pueden unir al Trading Room, donde yo hago trading en vivo. Si tienes una cuenta real que apertures con el broker, te envío el enlace y te unes a mi Trading Room, donde hago trading en vivo en mi cuenta real cada lunes y cada miércoles por la mañana. Así que nos vemos, traders. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.